Ahí estoy grabando. Eh, ya, hoy día vamos a ver caracterización de funciones convexas, ¿ya? Donde hay dos criterios que son clave para el curso y que probablemente los van a tener que usar en alguna tarea. Eh, el fundamento teórico que tienen, según yo, igual es bastante abordable. Eh, Quizá ahora están tratando el profe de verlo un poco más en profundidad algunas cosas. Eh, Al utilizar cosas como derivada direccional, eh, etcétera, o cosas que vamos a ver más adelante, pero en el fondo lo que van a tener que hacer ustedes en la práctica va a ser derivar una vez o derivar dos veces para saber si una función es o no convexa o es cóncava, según esos criterios. Eh, entonces, para introducir la clase, lo primero que vamos a hacer es desarrollar la idea de lo que es una derivada direccional, eh, que es esta definición que tenemos acá. ¿Ya? Entonces vamos a tener un conjunto S, subconjunto de Rn, que es no vacío, y una función que va desde S a R, ¿ya? Y vamos a tomar un punto X barra en ese conjunto. Y un D, que va a ser una dirección en este caso, distinta de cero, ¿ya? Y lo que va a ocurrir con eso es que ese punto eh, sumado, eh, la dirección, ponderado por un lambda, que está en este intervalo, ¿ya? Tiene que estar contenido en ese punto. Ya una forma de verlo es que esa dirección tiene que ser factible y otra también es que esta suma de acá puede ser un z. Ya esto en el fondo es una suma de vectores solamente, ¿vale? Eh, entonces, luego con ese otro elemento que tenemos, vamos a definir lo que es una derivada direccional, ¿ya? Que es la misma derivada que conocemos típicamente, solamente que toma como argumento esta dirección, que es el factor, bueno, el factor sí, d, perdón, ay, el mouse se me pierde, aquí está, que es el vector d que lo utiliza como dirección, ¿ya? Entonces, cuando estemos hablando de derivada direccional, vamos a decir que yo estoy buscando la derivada en un punto y tomando como referencia esta dirección, que es la que me define el otro punto, ¿ya? Entonces, luego cuando este coeficiente o ponderador lambda lo hagamos tender a cero, vamos a tener a la derivada direccional. Y aquí decimos que pertenece a R barra, que la característica que tiene es que incluye a menos infinito y a infinito, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que el límite puede o no existir, ¿ya? Entonces tenemos eso como posibles escenarios, que el límite exista, que no exista. Lo importante es que la derivada direccional sí tiene una forma como definida, por así decirlo. Si tienen dudas, vayan interrumpiéndome nomás, ¿ya? Ya. Luego, eh, luego vamos a decir que una función es diferenciable si cumple la siguiente propiedad, ¿ya? Utilizando el mismo S y el mismo F que teníamos antes, vamos a decir que si ese punto X barra pertenece al interior de S, y además existe este elemento que está acá, todavía no lo vamos a, a caracterizar aún, solamente vamos a decir que va a existir este elemento. La función es diferenciable si podemos descomponerla como si fuera una suma de Taylor, ¿ya? Donde justo esto de acá coincide con ser el gradiente, que era como lo que era la primera derivada que ustedes vieron seguramente en intro al cálculo, o al menos en cálculo diferencial. Y luego tenemos una función que es como que acumula todo el error que falta, ¿ya? ¿Y cuál es la característica que tiene esa función de error? Eh, que este límite que está acá, cuando nosotros lo normalizamos, cuando la función la normalizamos por su argumento, el límite de x tendiendo a x barra es cero, ¿ya? Eso es una suma de Taylor si no me equivoco, si no me falla la memoria. Eh, bueno, entonces, eh,
esa es la condición de que f sea una función diferenciable. Y vamos a decir que si la función f es diferenciable, entonces la derivada direccional que vimos antes tiene que ser igual a este elemento que está acá, ¿ya? Al gradiente de f de x barra transpuesto multiplicado por d. ¿Ok? Entonces, ahora demostremos este teorema. Como f es diferenciable, tenemos esta propiedad que está acá, ¿ya? F de x satisface que tiene que ser igual a f de x barra más el gradiente de f de x transpuesto por bla, bla, bla. Todo eso. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser tomar como que x es igual a un punto x barra más esa dirección ponderada por un lambda, ¿ya? Y para un lambda suficientemente chico, pero que sea positivo. Eh, entonces, si despejamos este valor de x, como esto que está acá, nos va a quedar algo así, ¿ya? Si se dan cuenta, los x barras se cancelan, y nos queda, por ejemplo, acá solo un lambda d, acá solo un lambda d también, y lo que podemos hacer es factorizar, primero, o sea, primero tirar el f de x barra hacia la izquierda, ¿ya? Que eso lo podemos hacer porque son puras sumas, y luego factorizar por los lambda, ¿ya? Entonces, como esto es solamente un producto vectorial, el lambda, al ser un escalar, pasa al tiro hacia la izquierda, pero acá no podemos hacer lo mismo, ¿ya? Porque este O es una función que toma como argumento a lambda d. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar por 1, vamos a multiplicar por la norma de lambda d partido de la norma de lambda d, y lo que sale acá es otro lambda que es escalar, y ahí podemos hacer la factorización y pasar el lambda dividiendo hacia la izquierda. Y finalmente nos queda esto, ¿ya? Entonces, el lambda lo hacemos tender a 0, ¿ya? Y si lo hacemos tender a 0, lo que está acá nos queda como la derivada direccional de x barra en dirección d. Y acá nosotros habíamos dicho que si la función era diferenciable, esta función O, que era como el residuo, eh, tenía que cumplir que si lo de adentro tiende a 0, porque que x tiende a x barra es lo mismo que decir que esto tiende a 0, eh, y claro, partido en la norma de su argumento, el límite tiene que ser también 0, ¿ya? Entonces, lo de acá adentro justo tiende a 0 y este término tiende completamente a 0 cuando lambda tiende a 0 también. Y bueno, el d es un escalar, así que multiplicado por 0 va a ser 0 también. Por lo tanto, ahí nos queda que la derivada direccional es igual a gradiente de f de x barra transpuesto por d. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya, qué bueno. Si alguien tiene dudas, interrúmpame nomás. Voy a responder todo lo que pueda. Eh, ya, esto lo que nos dice es que si la función es convexa, ¿ya? Eh, voy a poder tomar un punto con una dirección y decir que la derivada direccional en ese punto tiene que existir, ¿ya? Eso es lo que me dice este teorema. O sea, esta proposición, perdón, ¿ya? Y ahora vamos a caracterizar la convexidad cuando tenemos solamente una derivada. O sea, pueden haber más, pero para el caso que tenemos una sola derivada, ¿ya? Entonces vamos a decir que si esta función, que va desde S a R, es diferenciable y el conjunto en el que está definida es convexo, entonces f tiene que ser una función convexa si, solo si, satisface esta propiedad que tenemos acá, ¿ya? Que es que la función siempre es mayor o igual que f de x barra más eh, la derivada direccional en este vector, ¿ya? Este vector es x menos x barra. Como una recta de vectores me queda otro vector. Entonces, antes de pasar a la demostración de esto, busquemos un ejemplo que sea más intuitivo para entender qué es lo que significa esta desigualdad, ¿ya? Entonces, lo que nos dice primero es que f de x tiene que ser mayor o igual que f de x barra más algo. Entonces, si justo ese x es x barra, vamos a tener que
eh, f de x barra es mayor o igual que f de x barra por algo que se multiplica por x barra menos x barra, ¿ya? Entonces esto se me hace cero. Entonces si x es igual a x barra, estamos bien, se cumple. Ahora, ¿qué pasa si x es mayor o menor que x barra? Si x es menor que x barra, supongamos el x está acá, ¿ya? Eh, si x está acá, f de x tiene que ser menor que f de x barra, ¿cierto? Porque, eh, no sé, pues el valor que toma acá es mucho menor que el que toma acá porque está más arriba. Ya eso lo pueden notar gráficamente. Entonces ahora empieza a tomar relevancia este término que tenemos aquí. Que acuérdense que era la derivada direccional de x de x barra en d, ¿ya? Y d justo coincide con ser x menos x barra. Entonces, la derivada direccional ustedes la pueden interpretar como si fuera el punto tangente que pasa en x barra para f de x, o sea, la función tangente. Y si se fijan, lo que les define este término de acá es como una función lineal nomás, ¿ya? Una función lineal y nada más. Y la característica que tiene es que nosotros le vamos a multiplicar x menos x bar. Entonces, si aquí yo me estoy pasando, si aquí yo tengo que f de x en la práctica es más grande, o sea, si f de x barra es más grande que f de x, porque el x que elegí está más hacia la izquierda, yo le voy a tener que sumar eh, un valor que voy a encontrar en esta recta, en el punto que va a ser igual a x menos x barra, ¿ya? Y x menos x barra, si x estaba acá, por ejemplo, y yo le resto x barra, me va a dar algo negativo. O sea, me va a dar algo que va a estar por acá, ¿cierto? Y si yo busco cuánto me da esto, me va a dar algo como por acá abajo, porque la recta sigue hasta acá y me va a dar algo que está acá abajo. Entonces le voy a estar finalmente a f de x barra sumando algo negativo. Y justo va a coincidir que ese valor va a hacer que la suma sea menor que ese f de x que elegí, que era mejor, era más chico que x bar, ¿ya? O sea, este punto que está acá, le voy a restar algo que encontré por acá y me va a dar, no sé, por acá, por ejemplo. ¿Se entendió eso? Como la intuición que hay detrás de la desigualdad. Parece que no se entendió. ¿Alguien, no sé, cachó algo por último que me diga dónde se perdió? Ya, pues chiques, alguien que se ponga la capa, que se ponga la 10. Yo no entiendo para qué sirve ese gradiente. Es decir, no entiendo qué simboliza. El gradiente es esto. Teníamos un teorema anterior que nos dijo lo que era. Si f es diferenciable en el interior de S, entonces la derivada direccional de x barra en el vector D es igual al gradiente transpuesto por D, ¿ya? Entonces, en el fondo, el gradiente es como la pendiente, por así decirlo, ¿ya? Y el D es la dirección en la que estaba esa pendiente, de alguna forma, ¿ya? Pero para no complicarse tanto, imagínate que eso nomás, que el gradiente es la pendiente, nada más que eso, ¿ya? La gradiente es la pendiente, entonces si yo tengo una función eh, lineal, eh, donde lo que ocurre es que la pendiente la multiplico por un x y eso me da un y. Y el y es el f de x en este caso. Entonces, lo que hace esta cuestión eh, es que el, estoy multiplicando como supongamos esto es como un z, por ejemplo. El x menos x barra es un valor que depende de x igual. Entonces, va a ser como un z por una pendiente y eso me va a dar un valor de y que justo se lo voy a restar a este otro valor de y, ¿ya? Entonces, la suma de los valores de y que se forman acá tiene que ser menor o igual a los valores de la función, a los y como de la función real. ¿Se entiende como la idea de eso? En el fondo es explicar por qué si es convexa siempre está abajo. Es porque cuando justo coinciden en el mismo punto, se cumple la igualdad y cuando no se cumple,
Cuando no son iguales, la función puede estar más arriba o más abajo de ese punto. En este caso queda más arriba y estaría fallando la desigualdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este término de acá la compensa, ¿cachai? Entonces, este término le va a restar lo necesario para que siga siendo f de x menor que todo esto. Ya bueno, si no se cachó, igual sigamos adelante que ahora está la demostración matemática, que es otra forma de verlo también. Entonces, bueno, aquí está cuando yo les decía que en el PPT inicial había como la demostración por un lado y el resto quedaba propuesta. Eh, Esta era la que alcancé a revisar bien anoche, donde partimos desde la hipótesis de que F es convexa. ¿Ya? Si F es convexa, cumple esta propiedad. ¿Ya? Ustedes deberían acordarse de esto. Igual no tiene nada de malo repasarla. La condición que cumple una función convexa eh, es que si tengo o sea, si evalúo en la función una combinación convexa, yo puedo separar la suma, y además cumple la condición de ser lineales, entonces le saco todos los parámetros para afuera. ¿Ya? Le saco el lambda y el 1 menos lambda a ambas funciones. Entonces me queda esta desigualdad. ¿Ya? Eso es lo que cumple una función convexa. Entonces, lo que se hace acá, primero es desagrupar los términos. Entonces nos va a quedar acá f de lambda x por f de x barra menos lambda x, ¿ya? Entonces, tiramos el x solito y agrupamos los otros términos según lambda. Y acá, esta que nos va quedando se parece mucho a una forma que tomaría un vector director, un D. Um, y luego, acá hacemos lo mismo, ¿ya? Acá desagrupamos los términos, nos queda lambda f de x más f de x barra menos lambda menos lambda por f de x barra, ¿ya? Entonces, tiramos el f de x barra que se multiplicó por un 1 hacia la izquierda. Eso es lo primero que hacemos. Entonces nos va a quedar, ignorando este alfa, nos va a quedar este término que está acá y un alfa multiplicando a lambda de f de x y a menos f de x barra. Ya nos queda, porque eso se puede volver a factorizar. Entonces, tiramos el lambda hacia la izquierda. Y si se dan cuenta, acá nos vuelve a quedar la derivada direccional. ¿Y cuál sería la dirección en este caso? ¿Alguien que me esté siguiendo me puede decir cuál es la dirección? X menos X barra. Claro, x menos x barra. Entonces nos queda eh, gradiente de f de x barra transpuesto por x menos x barra. Eso era lo que decíamos antes acá. En el fondo la derivada direccional respecto a una dirección nos queda el gradiente transpuesto por la dirección. ¿Ya? En este caso x menos x barra era la dirección. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos todo lo que necesitamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacemos tender todo a cero, nos queda la derivada direccional, ¿ya? Respecto a este d, que es x menos x barra, y menor o igual que f de x menos f de x barra. Entonces, lo que nosotros buscamos es llegar a esta expresión de acá, que la función sea menor como a una suma de Taylor, ¿ya? Se parece mucho a una suma de Taylor, eh, centrada en un punto x barra que está dentro del conjunto convexo que estamos trabajando. Entonces vamos a tirar el punto hacia la izquierda y listo. Ahí nos queda la restricción la condición que estábamos buscando, la desigualdad. Que f de x sea mayor o igual que el valor de la función en un punto más la derivada direccional en ese punto, respecto a la dirección x menos x bar. ¿Se cachó esta parte de la demostración? Sí, Sí, ya, además que alguien no cachó, así que pregunten nomás. Ahí Andrés González que se había perdido un poco. No sé hace cuánto rato. Ah, fue hace como 6 minutos. ¿Cachaste la duda que tenía en ese entonces? ¿O no? Si no, para volver a ella.
Ah, ya. Bueno, Andrés. Ya. Ahora, acá está la otra parte de la demostración. Perdón, no acá. Aquí está. Esta es la otra parte de la demostración, eh, donde yo la estuve viendo ahora y la verdad es que no, como que hay algunas cosas que no me hacen mucho sentido, así que por eso prefiero saltarla porque no, aquí les voy a explicar algo que no tuve el tiempo de analizar bien. Eh, pero eso, así que esta parte omitámosla por ahora, pero si quieren después voy a tratar de subirles una explicación para que no queden como no quedar tan al debe en esta slide, ¿ya? Y va a pasar también con la otra, el otro lado de la demostración para la segunda derivada, por si acaso, ya les anticipo. Eh, pero se los puedo subir, sí, esto lo he hecho antes, solamente que ahora, eh, no sé, no me acuerdo muy bien. Ya, continuando con la demostración que había quedado pendiente de esta parte, eh, vamos a terminarla, ¿ya? Que esta era para la caracterización de convexidad con una sola derivada, ¿ya? Entonces, lo que había que hacer acá era tomarse dos puntos dentro del conjunto S, que en particular era convexo, y aplicarles la desigualdad de, de esta caracterización, ¿ya? Acuérdense, lo que queremos mostrar es que F es convexa. Entonces, le aplicamos esta desigualdad y respecto a qué? Respecto a un valor que va a ser una combinación convexa de X y X barra, que son estos dos puntos a los que le queremos aplicar la desigualdad, ¿ya? Entonces, Z o sea, va a ser un Z que va a ser lambda X más uno menos lambda X barra, ¿ya? Y como tanto X como X barra pertenecen a S, Z también tiene que pertenecer a S porque es una combinación convexa, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, Z está acá, por ejemplo, acá también está, y en esta parte igual, acá también. ¿Ya? Entonces, que es equivalente a estar aplicando la desigualdad respecto a un cero, ¿ya? Y lo que hicimos fue aplicar f de x, o sea, la desigualdad eh, con f de x respecto a z y con f de x barra respecto a z, ¿ya? Y funciona para ambos porque ambos son puntos del conjunto. Entonces, eh, falta entender de dónde sale esto de acá, ¿ya? Y esto eh, sale de la resta entre x y x barra. Y en este caso tendríamos que hacerlo respecto a, o sea, tendríamos que hacerlo con x y z. ¿Ya? Entonces sería, eh, para este caso, nos debería quedar x menos z igual a x menos lambda x más uno menos lambda x barra. Entonces, esto de acá va a ser lo mismo que esto es, sí, x por 1 menos lambda, creo, más x barra por 1 menos lambda. Pero creo que esto está mal. ¿Por qué? Porque deberían quedarse restando y no sumando. Por lo tanto, a ver si revisamos, es x menos x barra. Ah, ya entiendo por qué. Esto sería porque eh, le tendríamos que aplicar el z tendría que estar negativo en esta resta, por lo tanto nos quedaría más y acá nos quedaría un menos, ¿ya? Entonces ahí nos queda, no, pues ahí tampoco queda bien. No, no, sí, sí estaba bien, solamente que el segundo término estaba mal, ¿ya? Este sí era negativo, claro, porque se estaban sumando, era una combinación convexa. Entonces, los dos están negativos y ahí sí nos queda el 1 menos lambda menos 1 menos lambda por x barra. ¿Ya? Entonces esto de acá es un menos. Y de aquí nos queda que va a ser igual a 1 menos lambda por
x menos x barra, que es lo mismo que tenemos acá, ¿ya? Y para el caso de abajo es equivalente. Tienen que eh, a x barra restarle z, que es todo esto de acá, y les queda eso, ¿ya? Entonces, lo que se hace aquí es multiplicar una desigualdad por lambda y otra desigualdad por uno menos lambda, ¿ya? Entonces, eh, bueno, y después sumarlo todo para abajo, ¿ya? Entonces aquí nos va a quedar lambda f de x y acá uno menos lambda f de x barra, que es lo que tenemos en esta parte. Y acá nos va a quedar lambda de f de z y uno menos lambda de f de z, ¿ya? Y cuando tenemos una combinación convexa del mismo punto, en este caso va a ser lambda f de z más uno menos lambda f de z, lo único que sobrevive es uno por f de z, porque los menos lambda se cancelan, ¿ya? Entonces después nos queda solamente f de z. Y esto de acá, ¿qué es lo que pasa? Eh, este es un término común que tienen estas dos. Esto es una multiplicación por si acaso. Cuando se expresa de esta forma, es que esto está multiplicándose con esto. Entonces van a tener este término común y estas cosas de acá se van a multiplicar, donde esta está multiplicada por lambda y esta por 1 menos lambda. Entonces también tienen otro término común, ¿ya? Entonces nos va a quedar esto de acá, que le voy a poner un asterisco para que se entienda que es lo mismo, por lambda, por 1 menos lambda, por Eh, y estas son las cosas que se suman, ¿ya? Porque son los términos que son distintos. X menos X barra más X barra menos X, ¿ya? Y esto es cero. Por lo tanto, solo sobrevive esta cuestión de acá, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta caracterización es lo mismo que la condición que tienen que cumplir las funciones convexas, ¿ya? De donde se tiene esta desigualdad. Entonces, ahí estaría la primera parte, o sea, la parte restante del primer teorema que estábamos demostrando. Ya. Ahora, una observación, aquí es directo probar que F satisface la hipótesis del teorema anterior, es estrictamente convexa, sí, solo sí. Esta desigualdad de la convexidad se cumple de forma estricta. Entonces, si se cumple esto, la función f es estrictamente convexa, ¿ya? Eso les puede servir después, de repente, quizás que eh, les dan un argumento extra y tienen que utilizar una desigualdad estricta en una demostración, no sé. Ya. Ahora, un corolario útil quizás, eh, o que les pueden pedir de repente demostrar o utilizar, es este de acá, que si una función es diferenciable en un conjunto convexo, y además las funciones, o sea, bueno, si la función es diferenciable en un conjunto convexo, las funciones convexas sí, solo sí, se cumple esta propiedad de acá, ¿ya? Y esto es que el producto eh, de este vector con este vector tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ya? Entonces, utilizando el teorema anterior, este de acá, como nosotros sabemos que es convexa, podemos llegar y aplicar, ¿ya? Como la función es convexa, entonces vamos a tomar dos puntos y la vamos a aplicar al revés para cada uno, ¿ya? O sea, se lo vamos a aplicar como invertido, ¿ya? Entonces, vamos a decir, para x1 y x2 pertenecientes a S, primero vamos a decir que para x1 se tiene que cumplir esta propiedad respecto a x2, ¿ya? Y para x2 se tiene que cumplir esta propiedad respecto a x1, ¿ya? Porque ambos son puntos que están en el interior de S. Uno en particular en S. Ya no sabemos si, no, si es el interior, en este caso. Eh, entonces, eh, si sumamos estas dos desigualdades, nos va a quedar que a la izquierda vamos a tener f de x1 más f de x2, a la derecha vamos a tener f de x2 más f de x1, más este término de acá, que es una multiplicación, y este término de acá, que es otra multiplicación, ¿ya? Entonces, como omitiendo lo que va a quedar como en las multiplicaciones, a la izquierda y a la derecha tenemos lo mismo. Entonces lo podemos cancelar
y nos va a quedar que esta suma tiene que ser menor o igual a 0, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Ajustar los signos del término que queda como dirección, que es esta resta de x1 con x2. Entonces queremos que ambas cosas nos queden respecto a x1 y x2. O sea, x1 menos x2. Perdón, no, respecto a x2 menos x1. Al menos esta es la demostración. En ambos casos les va a quedar lo mismo en todo caso. ¿Ya? Eh, entonces aquí tenemos x2 menos x1 y para poder pasarlo a eso tenemos que sacarnos un menos de alguna parte. Entonces nos queda por eso aquí un menos, ¿ya? Y ahí el término x2 menos x1 es compartida entre ambas expresiones, por lo tanto lo podemos factorizar, ¿ya? Y nos queda esto. Eh, y ahí se concluye el corolario que queríamos demostrar, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Ya, ¿quedó claro? ¿Alguien me puede confirmar si quedó claro esto? Ya, no sé si quedó o no quedó claro. Imagino que no. A ver, ya, gracias, ya. Entonces, continuemos. Pasemos a la, la segunda caracterización de convexidad. Y antes de explicarles eh, cómo, o sea, qué es lo que hay que hacer acá, primero voy a adelantarles dos cosas. Lo primero, o sea, una cosa, pero con dos formas distintas de verlo. Eh, que tiene que ver con álgebra lineal. Bueno, me imagino que se han dado cuenta que este curso usa mucho álgebra lineal, eh, que tiene que ver con las matrices que son semidefinidas positivas, ¿ya? Eh, este tipo de matrices tienen que cumplir hartas propiedades. eh, si no me acuerdo, también cumplen las propiedades, o sea, tienen que ser cuadradas, creo. No estoy muy seguro. Eh, ¿Por qué tienen que ser cuadradas? Porque parece que solo así pueden ser invertibles, una cosa así. Y estas matrices cumplen la propiedad de ser invertibles. Ya, pero filo con eso. Eh, Ustedes tienen que demostrar que, o sea, van a tener que demostrar que una matriz es semidefinida positiva. Y hay muchas formas de demostrar eso, ¿ya? No basta que la matriz sea cuadrada, pero es una condición que se tiene que cumplir. Entonces, una forma de saber que la matriz es semidefinida positiva eh, es saber cuáles son sus valores propios, ¿ya? Eh, si sus valores propios son positivos, entonces la matriz es semidefinida positiva. ¿Y cómo se calculan los valores propios? Sacándole el determinante a esa matriz y igualándolo a cero, y ahí sacar los valores de esos valores propios. Ya sacar las raíces de ese sistema de ecuaciones que les queda. Y otra forma eh, es ver que se satisface una propiedad, que es que una matriz tiene que satisfacer que, o sea, si es semidefinida positiva, supongamos una matriz A, que X transpuesto A por X tiene que ser mayor o igual a cero para cualquier X, ¿ya? Es como, supongamos que la matriz es una identidad, ya es la forma más fácil de verlo y es la matriz semidefinida más trivial que existe. Eh, Esa matriz satisface esa condición, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican X transpuesto X, o sea, X transpuesto identidad X, les va a quedar X transpuesto X, ¿ya? Y X transpuesto X es como multiplicar algo al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso siempre les va a dar mayor o igual a 0. Esas son condiciones que tienen que satisfacer. Y la otra es la de los valores propios, que es restarle a los elementos diagonales un lambda y después sacar el determinante, igualarlo a 0, lo que les decía, y sacar las raíces de esos valores de lambda y ver que sean todas positivas. Ya, ahora volvamos a donde estábamos. Eh, Tomando las mismas condiciones anteriores, que el conjunto sea un conjunto no vacío, que la función sea eh, diferenciable. Eh, bueno, en este caso lo primero es saber cómo se caracteriza una función que es dos veces diferenciable, ¿ya?
Entonces, es la misma noción de una serie de Taylor, ¿ya? Donde la función decimos que va a ser igual a una aproximación y tenemos la igualdad por este término, por esta función de error que tenemos acá, que satisface lo mismo que antes. Eh, y le agregamos este término que está acá, ¿ya? Este H. Y este H se llama matriz hessiana, ¿ya? La matriz hessiana, espero que la hayan visto en CBB, me imagino que la vieron. Esta matriz cumple o sea, lo que tiene es que te almacena todas las segundas derivadas de una función, ¿ya? Ustedes primero calculan el gradiente, que es una función derivada, si una función toma, no sé, las variables x1, x2, x3, el gradiente va a ser la primera, va a ser la función derivada respecto a x1, después el segundo elemento del gradiente va a ser derivada respecto a x2 y el tercero respecto a x3. Acuérdense que un gradiente es un vector, y después a esa matriz le tienen que derivar al primer elemento, de nuevo, todo respecto a x1, x2, x3, al segundo elemento, todo respecto a x1, x2, x3, y así les va quedando la matriz. ¿Y qué característica tiene? Que en la diagonal siempre les va a quedar la segunda derivada sobre la misma variable. Eso es lo relevante de la matriz hessiana. ¿Y cuál es la condición que satisface la matriz hessiana que nos sirve para demostrar convexidad? Es que si la matriz hessiana de una función es semidefinida positiva, entonces la función es convexa, ¿ya? Y si es semidefinida negativa, la función es cóncava, ¿ya? Ahora, otra cosa importante es que puede que la función, la matriz no sea ni semidefinida positiva ni semidefinida negativa. Puede ocurrir eso, ¿ya? Para que lo tengan presente, pero igual son casos medio extraños, ¿ya? Y me imagino que no tendrían que hacer algo así en una tarea, pero para que sepan que no se extrañen si pasan esas cosas. Eh, luego, eh, entonces, vamos a demostrar esto. De nuevo, como le adelanté, eh, la otra demostración también tiene como un detalle que no me convence y no quiero andar inventando cosas, así que vamos a explicarles, voy a explicarles la que sí entiendo súper bien. Eh, primero, vamos a utilizar la descomposición que vimos antes de que una función sea diferenciable, ¿ya? Que es esto de acá. Entonces, si tomamos un, un X gorrito, como esta expresión que está acá, eh, y lo despejamos dentro, nos debiese quedar algo de esta forma, ¿ya? Entonces, a lo que vamos a llegar en esta parte es que esta matriz, como nosotros tomamos como supuesto, como hipótesis, de que la matriz es semidefinida positiva, si le estamos multiplicando esto a ambos lados, el mismo vector tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ya? Y si esto es mayor o igual a cero, eh, y a la expresión de arriba se lo quitamos, nos va a dar que esta expresión de acá es menor o igual que lo que está a la izquierda, ¿ya? Porque le estamos quitando algo positivo. Tiene todo el sentido que si le quitamos a un valor, a una igualdad, algo que es positivo, lo que va a quedar va a ser menor o igual que lo que estaba a la izquierda, en este caso, ¿ya? Entonces, como queda con esta desigualdad, eh, que es la misma que nosotros vimos antes acá, que es la caracterización de convexidad para cuando tenemos solamente una derivada, nos va a quedar que la función es convexa si la matriz es semidefinida positiva, ya por este criterio. Y acá se utiliza el teorema del valor medio para sacar el término de, de error que, que satisface la igualdad. La verdad, esto no lo caché bien, no te voy a mentir. Eh, pero en el fondo se utiliza este criterio para quitarse la igualdad, solo eso, o sea, para quitarse el término de error, ¿ya? Eh, y eso. Eh,
entonces, y aquí está la demostración que, que les voy a subir, que les voy a publicar en el foro, les voy a, eh, no sé, subir un video explicando, ahí veré para lo que tenga más tiempo, que es la demostración que si la función es convexa, entonces la matriz tiene que ser semidefinida positiva, ¿ya? Bueno, y ahora en la segunda parte, eh, lo que queríamos probar era que si la matriz era semidefinida positiva, no, me equivoco. Si es que la función era convexa, entonces la matriz hessiana tenía que ser semidefinida positiva, ¿ya? Eh, entonces, bueno, lo que yo no entendí en ese momento era de dónde salía este lambda al cuadrado, que eso fue como que no lo caché y dije, ya, mejor no invento nada. Eh, bueno, lo que tuve que notar yo en particular, eh, era respecto a qué valores estábamos aplicando las condiciones de la serie o del criterio de convexidad, porque ya sabemos que f es convexa, ¿ya? Y como f es convexa, podemos aplicar la desigualdad de la derivada de primer orden respecto a cualquier punto del conjunto. Entonces, eh, en particular acá, lo aplicamos para eh, x barra más lambda x, y todo esto respecto al punto x barra, ¿ya? Y ahora, em, primero, notemos que aquí me queda un lambda por x, cuando en verdad lo que me debería quedar debe ser algo como una resta de estos dos puntos, ¿cierto? Pero ¿por qué queda eso? Porque justo x es, aquí está, x barra más lambda x. Y y a esto le resto x barra, por lo tanto solo me queda lambda x. Y ese es el motivo de por qué acá, cuando yo hago la expresión para la serie, cuando yo sé que la función es dos veces derivable, me queda un lambda x aquí y un lambda x acá, por eso sale el lambda al cuadrado eh, para afuera, que es un escalar. Y el un medio estaba de antes por la forma también en que se define la serie, ¿ya? Entonces, eh, hacemos lo mismo que antes, sumamos para abajo, eh, en este caso restamos, ¿sí? Y nos queda que esta cuestión tiene que ser menor o igual a cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a esta cosa de acá, que es una igualdad, le restamos todo esto, estas dos se cancelan, estos dos se cancelan, estos dos se cancelan, y solamente nos queda esto que en particular tiene que ser menor o igual a cero, ¿ya? O sea, mayor o igual a cero. Bueno, lo importante es que la desigualdad después nos queda con cero mayor o igual que esta expresión donde el lambda está negativo, ¿ya? Que ahora sí, no era que a esta, no era que a esta desigualdad le restáramos esto, sino que a esta le añadimos lo mismo a ambos lados, ¿ya? O sea, le restamos lo mismo a ambos lados. En este caso, como tenemos la igualdad, le restamos lo mismo acá y esto se cancela y le restamos lo mismo acá y se cancelan estos dos y solamente nos queda esto. Y nos queda que esto, como está restándose negativo, tiene que ser menor o igual a cero, ¿ya? Que es equivalente a que toda la expresión sea mayor o igual a cero. Entonces, em, lo que hay que hacer en esta parte es ver si es que se cumple o no esta condición, ¿ya? Sabemos que para el caso en que x igual a cero, sí o sí se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque esto de acá me da sí o sí cero, y el error respecto a cero, eh, según cómo se definía el error, quizás ahí sale explícito. Bueno, no sale explícito, ¿ya? Pero el error evaluado en un punto que es cero, tiene que ser cero, ¿ya? Asúmanlo así por ahora. Y para el caso en que x es distinto de cero, vamos a dividir toda la desigualdad por la norma de x, ¿ya? Y luego vamos a hacer tender lambda a cero, y ahí vamos a ocupar la propiedad que se tiene que cumplir cuando es diferenciable, que es esta, que tiende a cero cuando está dividida por la norma, ¿ya? Y aquí justo dividimos por la norma al cuadrado, ¿ya?
y bueno, el lambda está afuera, pero puede estar adentro, de lo mismo, es un escalar, ¿ya? Entonces, cuando hacemos eso, nos queda que eh, x transpuesto h por x barra, o sea, evaluado de x barra por x tiene que ser mayor o igual a cero. Cuando nos quitamos este término, por lo tanto, ahí lo que demostramos es que tomando como hipótesis que f de x era una función convexa, el hessiano de esa función sí o sí tenía que ser semidefinido positivo, ¿ya? Y eso era lo que había quedado en deuda, ¿ya? Así que eso. Y bueno, acá unos corolarios eh, que pueden ser útiles. Lo importante es ver que cuándo se contiene, cuándo hay una implicancia y cuándo hay una equivalencia, ¿ya? Eh, lo primero es saber que si una matriz es definida positiva, es decir, que si yo la multiplico por el mismo vector a la izquierda y a la derecha, me da estrictamente mayor que cero, eh, entonces f tiene que ser estrictamente convexa, ¿ya? Esa es una característica que tiene. Ahora, si la función es estrictamente convexa, eso no implica que la matriz sea definida positiva. Solamente me puede implicar que sea semidefinida positiva, ¿ya? Y acá está la demostración de esto, que también no siento que aporte mucho. De hecho, son dos líneas nomás. Pero eso, análogamente, tenemos que tomar la segunda parte de esta demostración, eh, que es en el fondo quitar ay, mouse. Quitar este término que es mayor o igual a cero porque es semidefinida positiva, entonces nos va a quedar la caracterización de convexidad para una sola derivada, ¿ya? Y bueno, ahora un ejemplo más práctico que es lo que probablemente tendrían que hacer en una tarea, ¿ya? Que es estudiar la convexidad de una función. En particular, esta función es no lineal, si se dan cuenta. Eh, entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Calcular la matriz Hessiana, ¿ya? Lo pueden aquí escribir de esta forma como, entre comillas, más conveniente. Yo lo que hago siempre es calcular el gradiente de esta función, ¿ya? Es decir, primero derivo toda la función respecto a x1, después la derivo toda respecto a x2, me queda un vector con la función derivada respecto a x1 en un índice y del vector y en el otro con la función derivada respecto a x2 y luego a todo eso lo derivo, el primer elemento lo vuelvo a derivar respecto a x1, después eso lo derivo, después lo derivo respecto a x2 y así lo mismo con la otra y me queda la matriz Hessiana, ¿ya? Y en este caso nos queda esta matriz, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ponerse en ese caso de ver cómo se comporta eh, si lo multiplico por un vector a ambos lados, si cumple la característica de ser semidefinida positiva, etcétera, o es semidefinida negativa, que también se puede hacer así, ¿ya? Ustedes se dan valores x1 y x2 y después ven cómo se comporta esa expresión. O también le pueden sacar los valores propios a esta matriz. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Eh, Le restan a los valores diagonales, a esta diagonal, le restan un lambda, calculan el determinante y el determinante lo igualan a cero, ¿ya? Y luego despejan los valores de lambda de esta ecuación y ven qué valores tiene lambda, ¿ya? Si son todos positivos, entonces la matriz es, o cero, algunos pueden ser, si son todos positivos o cero, es semidefinida positiva, si son todos positivos, es definida positiva, y bueno, al revés es definida negativa o semidefinida negativa, ¿ya? Entonces, en este caso, como los valores propios son negativos, la función es cóncava, ¿ya? Y bueno, y como la matriz es definida negativa, es estrictamente cóncava por el corolario que vimos acá, ¿ya? Que bueno, aquí es para cuando es positiva, pero el otro caso es equivalente, ¿ya? Y
Eso sería todo por hoy, chiques. No sé si quedaron con dudas, salvo ojalá con las cosas que la vendí un poco. Háganlas nomás con libertad. Ya. No sé si quieren aprovechar de hacer dudas para la tarea, por ejemplo, también. Ya. Diego, Eh, ya, dime. Justo me iba a ir. la matriz hessiana tiene que ver con la materia en verdad. La matriz ¿Sí? hessiana siempre va a quedar como puros números, Eh, o podría no quedar como necesariamente. con... Puede quedar con variables. Y en esos casos Sí. hay que, se evalúa como la derivada en esa variable. No, no tenéis que. A ver, estoy seguro que pasa. Es raro que pase, pero. A ver qué pasa en ese caso. En ese caso, lo que más te conviene hacer, creo yo, eh, es multiplicarlo por x transpuesto la matriz y x y te va a quedar una expresión, ¿ya? Y según el, el conjunto en que esté evaluando, puedes ver qué valores toma esa expresión, ¿cachai? Eh, Eso es lo que podía hacer, pero sí puede pasar eso. Y no hay que volver a derivar, ¿ya? Voy a ver si encuentro algún ejemplo de cuando pasa esa cuestión. Ya, bueno, vale. Sí, porque piensa la matriz fuera, o sea, la función tuviera un x al cubo acá, ¿cachai? Claro, es que eso pensábamos. Sí, te puede quedar así. Podría quedar así como 2x, una cosa, menos Sí. 2x, por ejemplo, la matriz. Ujú. Ya, bueno. Sí, pero usualmente si pasa eso, las cosas se cancelan o hay como otras formas más analíticas de ver cuál es la forma, eh, si la matriz, bueno, en el fondo si es semi-definida positiva o no, ¿ya? Hay, como te dije, varios criterios. Onda, está es el de los valores propios, el de ver esa cuestión. Al final todos son el mismo, pero son distintas formas de abordarlo, ¿cachai? Por ejemplo, de repente te pueden decir que la matriz, que el hessiano es, no sé, eh, de rango completo quizás, puede ser. Y de ahí tú podías empezar sería raro que pasara algo así, pero podías empezar a interpretar cosas, o que la transpuesta tiene tal forma, entonces tú como que así algo, ¿ya? Y concluyes cosas sobre la matriz. ¿Más dudas, chicas? Ya. Creo que entonces sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar.